Hoy vamos a tener la tercera parte de la conferencia 392 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, pero aún habrá una cuarta, sí, porque es un no parar de noticias y que tienen que ver directamente, sumamente directamente con la profecía. Hoy vamos a introducir las últimas que han acontecido de todas las otras cosas que no tienen que ver con este conflicto bélico que está habiendo y del que más habrá, y que directamente estaba tratado en profecía. La mayor parte va a ser dedicado a esto, a los temas de Isaías, Daniel, Ezequiel, etcétera, etcétera. Pero la próxima también, porque todo se está poniendo de un color tal como marcaban las profecías. Por desgracia, tantos ignorando eso. Vamos a empezar. La primera de las noticias de hoy tiene que ver con crisis, una vez más. Mark Zuckerberg, si tuviera que apostar, diría que esta podría ser una de las peores recesiones de la historia reciente. Y habla además de recortar personal en su empresa y de un modo bastante drástico. Sí, por todos lados ya nos están advirtiendo. Gran crisis. Noticias para accidentes. Mueren 4 personas al estrellarse un avión sanitario en el sur de Argentina. Un naufragio que ha tenido que ver con un tifón, el tifón Chava. Decenas de desaparecidos tras partirse un barco en dos cerca de Hong Kong. Había unos 30 tripulantes y debido al tifón hay dificultades para poder rescatar a los que hayan sido supervivientes. Y sobre pestes, la OMS alerta que los casos de viruela del mono en Europa se triplicaron en las últimas 2 semanas y pide medidas urgentes para prevenir la propagación. Lo dijimos, llegaba el verano, ya se sabe que sobre todo qué grupo de personas, colectivos, son los que más sufren este tipo de viruela y por tanto, como en verano hay más promiscuidad, era de esperar que esto fuera también a más. En fin. Ya veis qué panoramas por todos lados. Y encima añadimos esto de terremotos, al menos 5 muertos y decenas de heridos tras un sismo de magnitud 6 al sur de Irán. Y una más, control. El metaverso podría convertirse en la tecnología más peligrosa desde la invención de las armas nucleares, advierte el director de Utherverse. Cree que Mark Zuckerberg que sus planes de construir su propio metaverso son un potencial ejemplo del aprovechamiento indebido de esa tecnología que podría usarse para lavar el cerebro de poblaciones enteras. Además, en el artículo llega a hablar de cómo cada vez las personas se verán más inmersas en este mundo del metaverso, cada vez estarán más cerradas en sí mismos, solo vivirán experiencias que pueden vivir en el metaverso, no en la realidad, y por tanto, cada vez, en definitiva, ya sabéis, hay una famosa palabra que se utiliza para todo esto, que es idiotizados. Sí, porque difícilmente solo esto va a servir para cosas buenas. Si no había bastante con las redes sociales, con todos los disparates que llegan a mostrarse allí, pues aún ahora esto. Realmente da que pensar, porque Satanás quiere dejar las mentes de las personas fulminadas totalmente, que no tengan capacidad para nada. Y lo está haciendo muy bien, tristemente. O sea que el pueblo de Dios, estemos alerta en dónde nos metemos. Y noticias para Vaticano, todo el mundo en pos de la bestia. Y mirad, ¿quién? Elon Musk reaparece en Twitter tras más de una semana de ausencia y comparte una foto de su reunión con el Papa. Sí, mira por dónde. También él va a ver al Papa.
¿Y qué nos dice? Honorado de conocer a @Pontifex el día de ayer, afirmó el hombre más rico del mundo junto a una imagen de él y 4 de sus hijos con el sumo pontífice sin brindar detalles del encuentro. Y ahí los tenéis. Desde luego, todo el mundo en pos de la bestia. Y ya veis qué tipo de personas también, con qué estatus, que son los que van a hacer esto. Algunos dicen, bueno, esto quizás también se paga, ¿no? Porque tener audiencia con el Papa sale gratis. Personalmente no lo sé, pero desde luego que sirve para promocionarse, eso está claro, pero también para ver quién es quién en este mundo, quién está de la mano con quién. Dicho esto, apostasía. Casi 360.000 personas abandonaron la Iglesia en Alemania en 2021. Sí, apostatan de la fe católica. Dicen que sobre todo debido a los escándalos de la Iglesia católica a nivel sexual en ese país. Pero sí, dicen que tienen que revertir esto como sea. Bueno, desde luego lo van a revertir dentro de poco con todo lo que nos preparan, eso está claro. Pero gracias a Dios que aún hay personas que abren los ojos. Dicho esto, nos adentramos de lleno en las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, etcétera, que tienen que ver con lo que ya estamos viviendo desde 2001 y que ahora entra en su nueva etapa, que ya es prácticamente la línea final de recta. Vamos directamente, después de mostraros los textos que siempre os mostramos para centrar de dónde está extraído todo esto, por esto. Putin deslizó amenazas a Suecia en un homenaje a Pedro el Grande. El mandatario ruso afirmó que Pedro I combatió contra Suecia, no arrebató nada, lo recuperó. Era una noticia del 10 de junio. Por tanto, una vez más, cuidado. China y la India incrementan la adquisición de crudo ruso, mientras Occidente reduce su dependencia energética de Rusia. Por tanto, ¿hacia dónde va el crudo ruso? Hacia China e India, que cada vez, si con China ya son aliados, con India cada vez más. China advierte a Estados Unidos que no dudará en iniciar una guerra si Taiwán declara la independencia. El ministro de Defensa de China y su homólogo estadounidense se encontraron por primera vez cara a cara desde que Joe Biden accedió a la Casa Blanca. Y destacamos esto. Por su parte, el ministro chino reiteró la firme postura de su país en relación a Taiwán y advirtió que el ejército chino no dudará en luchar y aplastar resueltamente cualquier intento de independencia de Taiwán, salvaguardando firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial. El uso de Taiwán para contener a China nunca prevalecerá, dijo el ministro, según el portavoz chino. Si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, el ejército chino definitivamente no dudará en iniciar una guerra, cualquiera que sea su costo, dijo Wu Qian, citando a Wei Fenghe. Asimismo, llamó a Estados Unidos a tomar medidas concretas en aras de la estabilidad del mar de la China meridional, en lugar de provocar problemas, incitar disputas y exagerar la confrontación. En relación a Ucrania, Wei destacó que China seguirá desempeñando un papel constructivo, si bien aclaró que no dudará en adoptar medidas de respuesta si alguien quiere hacer uso del asunto para dañar los intereses del gigante asiático. Por tanto, ya veis qué tensión y qué guerra se viene encima. ¿Qué había sobre la mesa en la reunión de Assad y Khamenei? El presidente sirio, Bashar al-Assad, podría haber decidido consolidar su amistad con Teherán, temiendo que la capacidad de Moscú para invertir en la reconstrucción de Siria se viera afectada negativamente. Assad también puede intentar enfrentar a Irán con sus rivales del Golfo para obtener recursos de ambos. Una noticia de un medio de Israel. Por tanto, evidentemente lo verán desde su punto de vista y, desde luego, eso sí, con trazas de que puede ser una auténtica realidad o en parte. Irán, Siria, juntos. Irán cada vez, ya sabéis, que está apuntando a unas formas de conseguir un armamento nuclear tremendo, es lo que nos está mostrando siempre, y hoy veremos más al respecto. Toda una potencia en ese lugar. Una amistad indestructible. Irán y Venezuela firman un acuerdo de cooperación estratégica para los próximos 20 años. Qué interesante, ¿eh? Porque mientras ahora Occidente está pidiendo a Venezuela, bueno, más que pidiendo, le están dando concesiones, entre comillas, porque necesitan ahora del petróleo de Venezuela,
las amenazas se van aflojando y ahora piden esos recursos, debido a que Rusia ya no puede suministrar el petróleo a los países occidentales por el veto que le han puesto. Fijaos una vez más la política qué asquerosa llega a ser, cuando todo se hace por intereses. Cuando el viento sopla por aquí hay que ir para allá, sino al revés. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está el triunfo de la verdad en todo esto? Solo intereses corporativos. En fin, una auténtica desgracia. Pero ya veis mientras con quién se están aliando, de un modo ya descarado, Irán, Venezuela. Pero aún hay más. El primer buque no tripulado chino con inteligencia artificial es probado con éxito en mar abierto. Sí, ya empiezan a hacer este tipo de buques que desde luego no son barquitos de pesca y que no van ni tripulados. ¿Os dais cuenta de cómo pueden ser las próximas guerras? ¿O la próxima gran guerra definitivamente? En definitiva son como robots. No llevan a nadie dentro, pero van superarmados para hacer lo que haga falta. No solo son drones, ya veis que también hay tema naval en todo esto. Y destacamos esta cuestión. Un experto militar citado por Global Times indicó que las características del USV proporcionarían nuevas tácticas para la guerra naval. El buque no tripulado puede ser desplazado en zonas de combate de alto riesgo con el fin de llevar a cabo misiones de reconocimiento antisubmarinas, antiaéreas o antibuques, dijo el experto. Y eso sin llevar a nadie, Un grupo de USV puede operar en posiciones de avanzada o reconocimiento, proteger las zonas costeras o formar parte de una flotilla de embarcaciones de guerra convencionales. Se puede añadir a ellas, Además, los buques no tripulados pueden desplazarse individualmente en zonas alejadas y realizar operaciones distribuidas, por lo que los enemigos tendrán dificultades para eliminarlos uno por uno o pueden formar un enjambre y destruir las posiciones enemigas, explicó. Habíamos visto enjambre de drones, pues ahora también resulta que con este tipo de barcos pueden conseguir lo mismo, pero en el espacio marítimo. Impresionante, Vaya nivel va a ser estas guerras últimas. Así quedó el aeropuerto de Damasco después del ataque atribuido a Israel. El Observatorio Sirio dice que la terminal de pasajeros bombardeada era usada por Irán y Hezbollah. Todos los vuelos fueron suspendidos, anunció el gobierno de Assad en Siria. Pero no ha sido lo último, porque hoy mismo veía noticias que han vuelto a atacar en Siria el ejército de Israel. Es un continuo. Esta noticia era del 11 de junio, pues es un no parar. Kim Jong-un extiende su pleno apoyo a Putin. Bueno, ya queda claro, ¿no? El líder norcoreano felicitó al presidente ruso por el Día de Rusia que se celebra este domingo. Era noticia del 12 de junio. Sí, estamos viendo ya cómo se han dividido el mundo en dos partes. Más claro imposible. Y atención a las palabras de Kissinger. Llama a resolver el conflicto en Ucrania y explica qué sucederá si no se respetan los intereses de Rusia. Todo un veterano, Va por los 100 años. Occidente debe tener en cuenta los intereses de Moscú para evitar que Rusia se convierta en un puesto de avanzada de China en Europa, opinó el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger. Fijaos cómo él, que ya sabe de qué va esto, es consciente de que si no juegan un poco con Rusia para hacerle alguna concesión, China lo que consigue es un puesto de avanzada en Europa, porque ya sabéis que China es superpoderosa cada vez más, con Rusia allí, fantástico, fantástico para frenar al mundo de Estados Unidos y aliados. Con lo cual, él que ya sabe de qué va esto, lo dice claramente, En una entrevista concedida a The Sunday Times, el experimentado político de 99 años de edad, increíble, a esta edad y aún metiéndose en estos berenjenales y con una mente tan lúcida, a pesar de que sea como sea y diga lo que diga y haya hecho lo que haya hecho, que ya lo sabemos, al menos en parte. Alabó la respuesta de unidad de la OTAN a la ofensiva militar rusa en Ucrania y dijo que la alianza debe mantenerse, ya que se ha convertido en una institución que refleja la colaboración europea y estadounidense de una manera casi única. La pregunta ahora será cómo terminar esa guerra. Al final se debe encontrar un lugar para Ucrania y un lugar para Rusia, si no queremos que Rusia se convierta en un puesto de avanzada de China en Europa, dijo Kissinger.
Kissinger sostuvo que ahora que Europa y Estados Unidos se enfrentan a grandes problemas en sus relaciones con Oriente Medio y Asia, no es de interés para Washington permitir que Pekín siga aumentando su poder. Curioso, ¿eh? Oriente Medio, Asia, fuente de problemas. Qué interesante, cómo cumplen las profecías. No creo que la dominación mundial sea un concepto chino, pero podría ocurrir que llegaran a ser tan poderosos y no estamos interesados en esto, subrayó. Kissinger no duda de que Washington y Pekín son ahora adversarios, pero indica que las dos superpotencias tienen una mínima obligación común para evitar que se produzca una colisión catastrófica. Con algunos países dispuestos a explotar la rivalidad y otros buscando la ayuda de una de las superpotencias, estamos entrando en un periodo muy difícil, advirtió, y tan difícil. El mes pasado, durante su discurso en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Kissinger destacó la importancia de que Moscú y Kiev vuelvan a la mesa de negociaciones en los próximos 2 meses para evitar que la crisis se agrave aún más. Para conseguirlo, el político admitió que Ucrania tendrá que ceder parte de sus territorios a Rusia. Y cuando dijo esto, causó una poca gracia que ya os podéis imaginar. Por estas declaraciones, Kissinger fue incluido en la lista negra del portal Mirotvorets, un sitio web radical ucraniano que tildó al político de cómplice de crímenes de las autoridades rusas contra Ucrania y sus ciudadanos, ya que participó en la operación especial de información de Rusia contra Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky arremetió contra el político estadounidense, afirmando que parece como si el señor Kissinger no estuviera en 2022, sino en 1938 en su calendario, haciendo referencia al año cuando se firmaron los acuerdos de Múnich, que aprobaron la incorporación de la región de Sudetes, que pertenecía a Checoslovaquia, a Alemania. Y termina diciendo en un vídeo, el resultado de cualquier guerra es un acuerdo de paz, porque no queda otra. Qué interesante, ¿eh? Este hombre que ha hecho tantos tejemanejes para la política estadounidense a nivel mundial y que sea capaz de describir lo que la profecía nos dice que va a pasar y que venimos diciendo desde hace tantísimos años y que hasta los propios adventistas nos decían que esto no era así, que esto eran otras interpretaciones falsas, etcétera, etcétera, que habíamos inventado, ¿sí? Cuando los pioneros adventistas creían en ello. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima que hayan pisoteado la verdad. ¿Queréis más evidencias? Bueno, pues sigamos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia amenaza a Polonia con un ataque nuclear. Era noticia del 12 de junio. El jefe de la Duma Estatal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, amenaza con que si se cumple la sugerencia del ex canciller de Polonia, Radoslaw Sikorski, de dotar a Ucrania de armas nucleares, entonces el posible conflicto nuclear destruirá el continente europeo. La cita dice: Sikorski está provocando un conflicto nuclear en el centro de Europa. No piensa ni en el futuro de Ucrania ni en el futuro de Polonia. En caso de que se cumplan sus sugerencias, estos países dejarán de existir al igual que Europa también. Sikorski y similares son la razón por la que Ucrania no solo debe ser liberada de la ideología nazi, sino también desmilitarizada, asegurando el estado libre de armas nucleares del país. Detalles: Volodin también advirtió que diputados como Sikorski causarán aún más problemas en Europa. El jefe de la Duma Estatal de la Federación Rusa aconsejó al exministro de Polonia que fuera despojado de su mandato, obligado a someterse a una evaluación psiquiátrica y encerrado en su casa. Casi nada. Recordatorio: Ucrania ya es un país libre de armas nucleares y se deshizo voluntariamente de todas sus municiones nucleares de acuerdo con el Memorando de Budapest sobre garantías de seguridad firmado en 1994. Garantizaba la integridad de las fronteras y la soberanía de Ucrania. Rusia fue uno de los garantes. Antecedentes: Radoslaw Sikorski, diputado del Parlamento Europeo y exministro de Relaciones Exteriores de Polonia, sugirió proporcionar armas nucleares a Ucrania. Argumentó que Rusia violó los términos del Memorándum de Budapest sobre garantías de seguridad al negarse a respetar la soberanía e integridad de Ucrania, por lo que las armas nucleares deben volverse a Kiev, a pesar de que los ucranianos se deshicieron voluntariamente de ellas. Claro, con estas declaraciones atizando el fuego, desde luego, vaya panorama, ¿eh? Que ya veis, Polonia también en el punto de mira de Rusia.
Israel advierte que Irán está peligrosamente cerca de completar su programa de armas nucleares. Y curiosamente, todo esto va apareciendo en el momento en que el gobierno de Israel, una vez salta por los aires, no literalmente, sino en el sentido de que no pueden seguir adelante y volverán a elecciones. Qué curioso, ¿eh? Es una tras otra, elección tras otra, prácticamente seguidas, en tan poco tiempo, ¿eh? Pero eso sí, el problema sigue siendo el mismo. Para ellos, Irán. De momento, porque habrá más problemas. Y ya lo vimos otras veces, como Rusia también está poniendo su mira en Israel. Todo es mentira. Erdogan afirma que no se puede confiar en la política de Occidente. El presidente turco volvió a cuestionar que las bases estadounidenses en el territorio griego estén dirigidas contra Rusia. Fijaos cómo, como siempre, Turquía jugando a dos bandos, ir manteniendo su postura, y aunque afirma por un lado cosas tan contundentes como las que ha dicho, también por el otro lado, mira por dónde, cuidado, cuidado con Rusia. ¿Por qué? Porque se pone a su favor. Mirad cómo por un lado barren hacia un lado y por el otro hacia el otro. Siempre funcionan así. Pero esto se les va a acabar, ya lo sabéis también. Hablamos de ello en profecía, ¿eh? Turquía en el tiempo final. ¿Qué pasaría con ellos? Bien, sigamos, porque mira por dónde. Era el 13 de junio y aparece esta noticia. Medalla para Ucrania, primera tirada casi agotada. ¿Y de dónde sale esto? Pues ya os podéis imaginar. Las primeras 3.000 medallas acuñadas por la Casa de la Moneda del Vaticano para ayudar a las personas afectadas por el conflicto se están vendiendo con gran éxito entre los aficionados y los fieles. Pronto se distribuirán 2.000 más, de nuevo a 50 €, y también se abrirá la venta online. El director Mauro Olivieri dice, es nuestra primera medalla de este tipo, también hemos tenido peticiones desde Ucrania. Y como podéis observar en la fotografía, hay 3 tipos de mujeres, una mayor, una mediana y una niña, y además con maleta y con muñequito de conejo, mientras atrás todo destruido, y como no, un lema de paz. Bueno, pues como siempre, el Vaticano sabe dónde dar su golpe y está aprovechando muy bien lo que está pasando y lo que han generado ellos mismos para mostrarse como los benefactores y además yendo claramente contra el otro poder militar que es el que está atacando a Ucrania. Desde luego, qué bien trabajan, tristemente, y tanto sin enterarse, y creyendo que no pintan nada en este mundo. Hay que ser iluso, la verdad, ¿eh? Bueno, sigamos. Calviño, estamos hablando de una noticia de España, culpa a Rusia del veto de Argelia a España. La vicepresidenta del Gobierno pide a Argel que dé marcha atrás y al mismo tiempo celebra la respuesta de la Unión Europea. Sí, porque Argelia resulta que también se está declinando o inclinando directamente hacia Rusia. Y España, mira por dónde, llega a acuerdo con Marruecos, que se ve afectado por el tema de gas, pero como Estados Unidos ha marcado la pauta, tienen que hacer caso. No falla. Bueno, pues una vez más, tensión en el sur de España. No hablo de Andalucía, hablo ya de la parte africana directamente. En fin, esto no va a terminar aquí, ya veremos más cosas entre esta conferencia y sobre todo la siguiente. Maduro realiza su primera visita oficial a Kuwait para establecer una hoja de ruta de cooperación. El presidente venezolano ha sostenido encuentros y firmado convenios de cooperación con sus pares de Turquía, Argelia e Irán. ¿Vamos viendo hacia dónde va todo? Qué interesante ver el devenir de las profecías delante nuestro. Seúl planea establecer la cooperación con Tokio para hacer frente a las amenazas nucleares de Corea del Norte. Sí, ya veis, Corea del Sur al lado de Japón ahora. ¿Por qué? Por la amenaza de Corea del Norte, que ya sabéis, unos son aliados de Estados Unidos y sus aliados y los otros son aliados de Rusia y sus aliados. No falla. Blinken afirma que Estados Unidos y sus aliados
responderán rápidamente si Corea del Norte realiza una prueba nuclear. Estamos en contacto muy estrecho con nuestros aliados y socios cercanos, comenzando con Corea del Sur, también con Japón y otros, para poder responder rápidamente si los norcoreanos proceden con tal prueba, declaró en una rueda de prensa posterior al encuentro con su homólogo surcoreano Park Jin. Y estamos preparados para hacer ajustes tanto a corto como a largo plazo en nuestra postura militar según corresponda, agregó. Vaya panoramas, ¿eh? Por su parte, Park Jin manifestó que cualquier provocación de Corea del Norte, incluida una prueba nuclear, recibirá una respuesta unida y firme e instó a China a usar su influencia para persuadirla de que no reanude sus ensayos atómicos. Fijaos, le ruegan a China y le presionan para que diga, hey, ponte contra Corea del Norte y que no haga esto, Ya, y China va a hacerles caso, ¿no? A mediados de mayo, la entonces portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que Corea del Norte estaba lista para llevar a cabo una prueba nuclear incluso este mismo mes. Vaya panoramas. Gazprom se ve obligado a parar una segunda turbina del Nord Stream y los precios del gas en Europa vuelven a subir. Es que lo mires por donde lo mires, se ve venir una crisis y unos castañazos que solo la profecía nos había dicho que pasarían. Biden anuncia un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por $1.000 millones que incluye más artillería, municiones y misiles antibuque. Por tanto, sí o sí, a prolongar la guerra como sea. No falla. Londres sanciona al jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill. Vaya, mira por dónde. ¿Por qué les habrá dado para esto? En fin. Pero aún hay más. Lavrov dice, todo lo que está pasando no es tanto sobre Ucrania, sino sobre el orden mundial y el lugar que cada país ocupará en él. Sí, el nuevo orden mundial, vamos. El canciller ruso denunció que todos los esfuerzos actuales de Occidente tienen como objetivo contener el mundo multipolar. No, sí, de hecho, no está diciendo tonterías, porque es lo que se busca. Estados Unidos va a terminar mandando con el Vaticano y todos ahí supeditados. Y para conseguir eso tienen que hacer limpieza, tienen que supeditar a los demás. Y lo van a hacer, lo van a hacer. Ministerio de Exteriores ruso. Seguiremos dando una gran importancia a la promoción de vínculos con América Latina. Desde Moscú aseguran que la región es de gran valor para la política exterior y económica de Rusia. Por tanto, como dice en este vídeo, América Latina es una región amiga de Rusia. Y si es de Rusia, es de China. Y por tanto, de Estados Unidos, pues no tanto. Unos sí, otros no. ¿Qué quiere decir? Pues lo que ya sabemos que va a pasar también en América Latina. No podemos esperar otra cosa que conflictos. Según el alto funcionario, para Moscú las relaciones tienen valor propio y en este sentido estamos listos para cooperar con ellos en la medida en que los mismos países latinoamericanos estén listos para cooperar con Rusia. Asimismo, destacó que hay áreas prometedoras como las materias primas, energía, fertilizantes y suministros de maquinaria. Sí, una vez más, grandes negocios. Putin. Es erróneo considerar que la época de cambios turbulentos pasará y todo volverá a la normalidad. No lo hará. Clarísimo, ¿no? ¿De verdad creéis que todo esto se va a arreglar en 4 días y viva la Pepa? Va a ser que no. China se convierte en la segunda potencia militar en portaaviones al estrenar el Fujian. Y ya os podéis imaginar, es toda una potencia militar, Un portaaviones impresionante. ¿Por qué van haciendo esto? No hacen barquitos de papel, Son barquitos para guerra, pero para guerra de las fuertes. Y también, ahora está otra noticia, Zelensky dice que Ucrania no cederá el acceso al Mar Negro y Boris Johnson prevé una guerra larga. Sí, eso es evidente. Esto no se acaba mañana ni de casualidad. Al menos 2 muertos y 7 heridos en un ataque terrorista a un templo sikh de Kabul. Una vez más, tema de yihadistas. Por todos lados sigue lo mismo. Y nosotros terminamos aquí esta parte de la conferencia dedicada prácticamente toda a la cuestión bélica a nivel mundial.
Continuará, eso sí, porque aún hay más noticias más recientes aún que debemos mostrar para que veáis que verdaderamente la palabra de Dios bien interpretada nunca miente, nunca falla. Otra cosa es que queramos interpretar tonterías para desviarnos de la verdad, pero con las evidencias delante, ¿quién puede negar? Terminamos con esta cita de Ellen White, extraída de Eventos de los Últimos Días, en un escrito suyo de 1914 que dice: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. ¿Y no ha sido así desde entonces? Pues esto aún no es nada, porque ahora sí que ya estamos llegando a la crisis final, a la crisis de los siglos. Y todo esto que ella cita aún será más duro que antes, porque ahora sí que viene el fin. Pero esto termina bien para los que quieran seguir al Señor y a su verdad. Para los demás, evidentemente no. Pero nuestro deber es seguir advirtiendo al mundo y seguir advirtiendo a los creyentes de que hay profecías que debemos conocer, que debemos dar a conocer también, para darnos cuenta que el Señor vuelve muy pronto y que debemos hacerle caso, porque es para nuestro bien y el de todos los que estén a nuestro alrededor. Pero el diablo sabe que eso se acerca y va a intentar impedirlo y girar todo para que se destroce al pueblo de Dios que le quiere hacer caso y dar el mensaje de salvación, el mensaje del cuarto ángel al mundo entero, para que muchos puedan vivir por la eternidad con Cristo. Maranata 2031. Dios os bendiga.